bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes en este día y poder compartir la palabra del Señor con ustedes y seguir esta serie que hemos llevado de hombres de integridad. Espero que estén aprendiendo mucho. Yo creo que la lección primordial de esto es que Dios no anda buscando hombres perfectos, sino que hombres que estén dispuestos a obedecerle a Él y seguirle. Hombres como Gedeón, hombres como David, hombres como Elías, hombres como Juan el Bautista. Y hoy vamos a estar hablando de Esteban, un hombre que con el sacrificio de su vida le dio la fuerza y el fuego y la convicción a la iglesia primitiva para alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Vamos a estarle dando lectura a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, cuando habla del arresto de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de diferentes partes, escuche, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con quien Esteban hablaba, instigaron a hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía a de un ángel. ¡Qué bendición! ¿Por qué no cierra sus ojos en esta tarde y le pide al Señor que hable a su vida, que le fortalezca en ese lugar donde está, en su casa, con sus amigos, con sus familiares? Padre que estás en los cielos, a ti la gloria, a ti la honra, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, le pedimos que hable a nuestros corazones, que hable a nuestro intelecto, que hable a nuestras emociones y cambie nuestro destino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando sobre fiel hasta el final. Y vamos a estar hablando de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de la palabra mártir, yo creo que nos confrontamos. Un hombre dispuesto a morir por Jesús. Un hombre dispuesto a morir por sus convicciones. Y yo creo que como todo cristiano nos podemos preguntar, wow, ¿será que un día yo esté dispuesto a entregar mi vida por Cristo Jesús? ¿Será que un día yo estaré dispuesto a morir por lo que yo creo? Y me recuerda de Jim Elliot, un gran misionero que dio su vida por alcanzar un pueblo étnico en Ecuador. Jim Elliot con sus 4 amigos perdieron su vida en las manos de aquellos a quienes ellos querían alcanzar. Al punto donde esta historia no termina con la muerte de Jim Elliot y sus hermanos misioneros, con rencor, con resentimiento hacia Dios o hacia la misión, sino que es el inicio de las esposas de estos misioneros. Imagínense, las esposas de estos misioneros que perdieron sus esposos, ir a alcanzar a estos hombres y a este grupo étnico para Cristo Jesús. Cuando hablamos de mártires, nos preguntamos nosotros mismos si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén. Y yo creo y quiero hablar en esta tarde, amén, en cómo cuando tenemos fe en Cristo Jesús, esa fe nos da fortaleza y nos vivifica para serle fiel al Señor hasta el final. Amén. No a ser hombres perfectos, sino a ser hombres fieles hasta el final. Y Dios anda buscando hombres fieles que le crean a Él, amén, de una manera radical. Cuando hablamos de fe, la fe nos da la fortaleza, nos da el coraje, nos da la valentía, el valor
para estar y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el libro de Hechos se refiere a Esteban, dice que él era un hombre, lleno de la gracia y del poder de Dios, y que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros somos hombres de fe, nosotros por medio de la fe llegamos a desear y a pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, a ser hombres llenos del Espíritu de Dios. Ahora, todos tenemos el sello del Espíritu Santo, pero no todos caminamos con la llenura del Espíritu de Dios. Y es necesario que nosotros seamos hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes cosas, grandes prodigios y milagros en el pueblo. Gloria al Señor. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y dice que en el versículo que leímos que cuando los que lo acusaban a él, cuando lo estaban acusando con falsos testimonios y falsos testigos, que los hombres que lo miraban su cara como la cara de un ángel, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de mansedumbre, lleno de los dones, de los frutos del Espíritu Santo, lleno de una presencia poderosa que avergonzaba a aquellos que lo acusaban. El cristiano tiene que ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, podemos decirle: Señor, Espíritu Santo, lléname de tu presencia cada día, cada momento, mientras voy al trabajo, mientras vengo del trabajo, mientras voy en el tráfico, mientras estoy encontrándome con cosas difíciles, entre gente difícil, entre pruebas difíciles. Lléname de tu Santo Espíritu para que yo dé testimonio de lo que es ser un hombre lleno de la presencia de Dios, para agradar a Dios, para buscar su presencia. La iglesia, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos un espíritu de siervos. Dice la palabra del Señor que Esteban era uno de los 7 que fue escogido, gloria al Señor, para servir a las viudas de habla griego. Porque se quejaron los hombres y dijeron: nuestras viudas no son atendidas. Y los apóstoles dijeron: bueno, escojan entre ustedes a hombres idóneos que puedan servir a las viudas y servir las mesas, mientras nosotros nos dedicamos a las escrituras y a la oración. Esteban no era un evangelista del momento. Esteban no era un gran predicador. Esteban simplemente fue un hombre que, por medio de su fe puesta en Cristo Jesús, tenía un deseo ferviente de servir. Él no andaba buscando grandes títulos. Él quería ser un siervo del Señor. Dice que hombres de buen testimonio, que tuvieran un espíritu de servir, fue que pusieron a servir las mesas de las viudas, de los huérfanos. Imagínense, no era una posición glamorosa, pero sin embargo, Esteban fue un gran hombre de Dios. Nosotros, por medio de nuestra fe en el Señor, tenemos que buscar a dónde podemos servir, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en vez de andar buscando oportunidades para brillar, para que nuestros talentos se pongan en uso, para que buscar reconocimiento, buscar lugares, hermanos, donde podamos servir con nuestros talentos, podamos servir con nuestros dones, podamos servir en la iglesia del Señor. Cuando nosotros tenemos y estamos llenos de fe, amén, tenemos un corazón de siervo. Aún Esteban, con su sabiduría, con el poder de Dios que estaba en él, con su llenura del Espíritu Santo, lo que él era un siervo que atendía mesas. Muchas veces nosotros decimos: bueno, yo tengo la capacidad o dones para hacer tantas cosas. Dios no anda buscando hombres y mujeres que quieran estar en la primera plana, sino que hombres y mujeres que digan: hermano,
¿Cómo le puedo ayudar? Hermano, ¿cómo le puedo servir? Líder, ¿qué necesita esta semana en la reunión familiar? Hermano, ¿qué necesita que yo haga en la iglesia? ¿Puedo barrer, servir, lavar baños, ayudarle a usted, cocinar, predicar, asistir, ir a visitar? ¿A dónde hay oportunidades que yo sirva, donde yo pueda servir? Eso es lo que significa, amén, tener un espíritu, amén, de siervo. También cuando nosotros tenemos fe y estamos llenos de fe, esa fe nos da el poder y la fuerza para hablar la verdad. Cuando Esteban es cuestionado y él empieza a defenderse, empieza a hablar la verdad y a hablar los crímenes y la desobediencia que el hombre judío religioso había cometido contra Jesús, y empieza a hablar y a decirle los errores y los pecados que ellos habían cometido. Amén. Qué difícil es hablar. Amén. Qué difícil es pararse en pie y hablarle a las personas y saludar y decir: soy cristiano, soy creyente, Cristo ha hecho grandes cosas en mi vida y quiere salvarte a ti. Qué difícil es pararse e ir en contra de la corriente. Imagínense qué difícil es hablar, pararse y hablar la verdad a la gente, cuando sabemos que muchas veces seremos rechazados, cuando sabemos que muchas veces seremos vituperados, cuando sabemos que muchas veces seremos ofendidos. En nuestro trabajo nos llaman fanáticos, el mundo nos llama radicales, nos llama hipócritas, porque creemos en la fe de Cristo Jesús y le decimos al hombre que el camino que él lleva es un camino erróneo. Muchas veces en la iglesia hablar y decir: hey, ¿sabes qué? ¿Cómo tú te estás portando? ¿Cómo usted se está portando? Eso que usted acaba de decir no está bien. Muchas veces, hermano, la misma iglesia es llevada con la corriente por la dificultad que es y lo difícil que es pararse y hablar y pararse en contra de lo que la gente está haciendo. La iglesia tiene que pararse. Usted, hermano, y yo, llenos de fe, tenemos que tener ese poder y esa fe para hablar la verdad, aunque sabemos que muchas veces habrán consecuencias. Cuando hablamos de fe y de esa llenura del Señor, eso nos da la fortaleza para ser sacrificial. Cuando Esteban habló con verdad, él sabía que su vida estaba en peligro. Él sabía que iba a morir, pero no le importó, estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Cristo Jesús? No hablemos de nuestra vida ahora mismo. Hablemos de nuestros amigos. ¿Estamos dispuestos nosotros a perder, a sacrificar relaciones, oportunidades, ganancias económicas, ganancias sociales, por no predicar a Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a perder amigos, a perder estatus sociales con nuestros amigos o en nuestros trabajos o en nuestras organizaciones donde pertenecemos por hablar de Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por medio de la verdad para que la gente venga a Cristo Jesús y sea salva? Cuando nosotros tenemos fe y estamos llenos de fe, nosotros también tendremos el valor y la fuerza para sacrificar nuestras vidas o nuestros estatus o nuestra ganancia económica o una posición para honrar a Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros somos hombres y mujeres llenos de fe y del Espíritu Santo, el Señor nos va a usar para hacer prodigios también. No sé si usted está en una posición donde incluso puede perder su vida por Cristo Jesús, pero tal vez usted está en una posición donde va a perder de ganar algo que usted ha anhelado por pararse firme en sus convicciones. Pero cuando nosotros andamos con el Señor, tenemos la fuerza y la fe para ser fieles hasta el final. Gloria al Señor. Cuando hablamos de Esteban, hablamos de un hombre de Dios,
un hombre fiel, un hombre lleno de fe, un hombre servicial, un hombre sacrificial, al punto que dice la palabra que cuando Esteban pierde su vida, estaba Saulo en ese lugar teniendo los mantos del que lo había acusado a Esteban, pero Esteban perdiendo su vida, aún le pide perdón a Dios por el pecado que ellos están haciendo contra su vida. Le dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras de Jesús. Estos hombres religiosos pensaban que iban a terminar con esa religión de Jesús. Pensaban que iban a terminar con la iglesia primitiva, con esos fanáticos, con ese culto. Pensaban que matando a Esteban, haciéndole un ejemplo de ese fanatismo en Cristo Jesús, iban a terminar, iban a apagar la fe de esta gente. No sabían que lo que iban a hacer era encender una llama, un fuego que 2020 años después no se ha podido apagar, iglesia. El Señor anda buscando aún hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, llenos de esa fe que es sacrificial, que lo lleva a obediencia, lo lleva a servir, nos lleva a predicar a Cristo Jesús. Ahora en día, creo que la iglesia está necesitada de estos hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle al Señor y perder lo que el mundo nos ofrece por alcanzar lo que Jesús nos ha prometido. Qué bendición esta palabra en este día. Hermanos, busquemos oportunidades para llenarnos del Señor, para estar en la palabra del Señor, para estar entre hermanos y amigos, para poder predicar la palabra del Señor y compartir con nuestros amigos. Yo sé que estos momentos son difíciles, amén, pero hay oportunidades, hay grandes oportunidades. Que esta pandemia sea el fuego que Dios quiere encender en nuestras vidas y en nuestras comunidades para hablar de Cristo Jesús, para hablar de su venida, para hablar de la esperanza que tenemos en el Señor. ¡Qué bendición! ¿Por qué no cierra sus ojos en esta tarde, en esta noche? Y le damos gracias al Señor por su palabra, pero pidámosle al Señor que nos dé oportunidades, que nos llene de su Santo Espíritu Santo, que nos llene de su poder, que nos llene de su llenura, que ponga en nosotros un espíritu de servidumbre, que deseemos servir al Señor, servir a la iglesia, servir en los ministerios de una manera sacrificial, que nos dé la fuerza para hablar la palabra del Señor y hablar la verdad, y que nos dé ese espíritu sacrificial, que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Padre que estás en los cielos, a usted, Dios mío, la gloria y la honra, el honor, la adoración. A usted, Señor, poder. A usted, Señor, honor. A usted, Señor, gloria. Señor, le pedimos que nos llene de su Espíritu Santo. Dios mío, que nos llene de su Espíritu Santo. Que nos llene de su fe. Que nos avive, Señor, para servir, para predicar. Señor, para menguar, Señor, como hombres, Señor, carnales, y crecer como hombres espirituales. Que nos dé oportunidades para poder servir, para poder amar, para poder perdonar, para poder resistir, para poder sacrificarnos si es necesario. Que si no estamos en el lugar donde queremos estar espiritualmente, que usted nos ayude, que nos ponga una carga, una sed, como el ciervo que brama por las corrientes de agua viva, que sin esas corrientes muere. Que como iglesia deseemos su presencia, su espíritu de esa misma manera. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. La siguiente semana vamos a estar hablando de Pablo, amén. Vamos a estar hablando de este gran hombre íntegro ante el Señor, amén. Con muchas fallas igual. Le animo, lo motivo a que siga adelante, a que busquemos del Señor y busquemos oportunidades de servirle. Nos vemos mañana en el culto, si así el Señor no ha venido. Les amamos en el Señor.